Alumnos y alumnas, esta es la cápsula educativa de Lengua y Literatura cuarto medio y tiene por tema el análisis de contexto de producción y recepción de un texto literario. Lo primero es hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es el contexto de producción de un texto literario? Y podemos decir lo siguiente: el contexto de producción de un texto corresponde a todo lo que rodea al autor en el momento de crear su obra, entendiendo que los datos biográficos, las creencias e ideologías del autor y su contexto histórico van a constituir lo que conocemos por contexto de producción. Por lo tanto, el contexto de producción de una obra literaria está compuesto por lo biográfico, es decir, la historia personal del autor. En segundo lugar, lo estético y artístico, los movimientos literarios y artísticos a los cuales pertenece el autor, el género que desarrolla, los temas que aborda y la función literaria que le otorga a su obra. En tercer lugar, lo ideológico, es decir, los valores, la cosmovisión o visión de mundo que el autor muestra en su obra. Y por último, lo histórico, es decir, los hitos sociales, históricos y económicos del periodo en el cual se produjo la obra. Con ello entonces, el autor va a entregar una obra literaria al lector, y el fenómeno que se va a producir en la recepción de esa obra literaria por parte del lector es lo que se conoce por contexto de recepción. Ahora bien, ¿qué es el contexto de recepción? El contexto de recepción va a ser la realidad que rodea al lector de una obra literaria, las condiciones históricas y culturales que influyen en el momento de interpretar la obra. En otras palabras, todos aquellos valores, ideologías y visión de la realidad del receptor de una obra literaria. ¿Cómo analizar estos contextos? Lo primero que tiene que hacer el lector es investigar sobre el autor. Luego, buscar marcas textuales que permitan inferir el contexto histórico, los datos biográficos, la ideología o creencia o visión de mundo del autor. Una vez que ya investigaste y reuniste marcas textuales, puedes realizar tu análisis. Analicemos un texto. Vamos a analizar el fragmento del capítulo 2, parte 1 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Dice así: limpias pues sus armas, echó del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hoja y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él: si yo voy por malos de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por la mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo. Conclusiones. Al investigar sobre el autor, logro determinar en qué época fue escrito el texto y si la trama del relato hace referencia a ese contexto histórico. Luego confirmo con marcas textuales, por ejemplo, buscar una dama de quien enamorarse, o bien porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas. ¿Para qué? Para poder investigar dichas marcas. ¿Qué eran los caballeros andantes? A partir de ello puedo concluir que el contexto de producción de esta obra fue en la época pasada. Puedo especificar el periodo literario al cual pertenece. Y por último, puedo inferir la visión de mundo, la creencia de una amada ideal que se sienta orgullosa de las hazañas del hombre. Para finalizar, y deseando que todos ustedes se encuentren bien con su familia enfrentando este difícil momento, los invito a reflexionar sobre la siguiente cita: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Muchas gracias.